Un saludo a los que se conectan cada domingo por los medios digitales. No sabemos dónde está llegando la señal, pero está llegando. Tal vez alguien está buscando algo ahí. De un pronto se conecta con pasos de amor y recibe la bendición. Amén. Quiero saludar a don Edwin, Anita, Joseph. Que Dios les bendiga. Quiero saludar a Cristóbal. Saludos a Cristóbal y a la esposa. Aleluya. Un fuerte aplauso al hermano Gustavo. Bendiciones a la familia y a cada uno de ustedes. Vamos a poner en las manos del Señor para compartir su palabra. Señor, rendimos una vez más nuestro corazón. Como dice el canto, haz tu obra en mí. Porque tu palabra dice que la buena obra que tú has empezado en cada uno de nosotros, en cada hombre, mujer, niño aquí presente, se está perfeccionando cada día, Señor. Venimos orando y poniendo esta palabra puesta en esta iglesia, Padre, y que se convierta en una palabra viva, eficaz, que penetre en nuestro corazón, que afirme nuestra fe en el nombre de Jesús. Oro por la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Tal vez mi hermano viene con necesidades, luchas, cualquier cosa, pero sabemos que tú tienes el control, porque tú dijiste, yo he vencido al mundo. En el nombre de Jesús, y declaramos que Jesucristo es el Señor de pasos de amor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y le he puesto a esta reflexión en esta mañana un llamado urgente a la iglesia del siglo XXI. ¿Dónde está la iglesia del siglo XXI? Y el mensaje es: volvamos a la cruz de Cristo. Alguien puede decir, no, es que yo estoy en la iglesia. No necesariamente está abrazando la obra redentora de Jesús en la cruz de Calvario. Y aquí hay un texto clave que es Gálatas 6:14. Y si me lo buscan ya en traducción viviente, por favor. Y usted seguro lo tiene en Reina Valera. Gálatas 6:14. Hermano, Cristo le ama, no se duerma, no se duerma. Gálatas 6:14, nueva traducción viviente, y usted tiene ahí Reina Valera. Y dice así, está hablando Pablo acá. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Alábalo. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Eso dijo Pablo. Pablo está diciendo lo más importante de mí. El centro de mi vida es la obra de Cristo en la cruz de Calvario. En Gálatas 6:14, Pablo está declarando que su única fuente de orgullo y confianza para salvación es la cruz de Jesucristo. Rechazando confiar en méritos propios. Recordemos que Pablo era judío intelectual, muy bien preparado, circuncidado, pero Pablo está diciendo, para mí eso es secundario, ya no vale la pena. Lo importante es la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Diga algo. Pablo está enfatizando que la cruz le ha separado de los deseos y los valores del mundo. Y así tiene que ser con cada uno de nosotros. La obra en la cruz nos ha separado del mundo, de sus valores y deseos, permitiendo vivir una nueva creación. Cada uno de los que están acá es una nueva creación en Cristo Jesús. Hay una obra en ti que el Señor está perfeccionando. Alguien que lo alabe. Pero aquí hay dos ideas fundamentales. Una, el mundo crucificado de Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que las atracciones, deseos y los valores del mundo, aleluya, los valores del mundo ya no tienen control sobre su vida. Y hay otra idea también.
Pablo crucificado para el mundo. Implica que Pablo ya no busca los placeres del mundo, rompiendo su conexión con sus valores pecaminosos. Su complacencia ahora estaba en la obra de Jesús, en ese Cristo crucificado en la cruz de Calvario, y los beneficios que trajo a su vida. La obra de Jesús en la cruz de Calvario ha traído beneficios para tu vida. Alguien que lo diga. Estamos siendo transformados. Él nos ha rescatado de los vicios. Él está haciendo una obra de perfección. Nos está santificando cada día. Ya no estamos viviendo para el mundo, así como Pablo lo está diciendo. Ya no vivo para el mundo, ya no estoy atado a los deseos del mundo. Ya no quiero nada de las cosas del mundo. Ahora me enfoco en la obra de Jesús. Y ese es el llamado del Señor para la iglesia del siglo XXI. Volvamos a la cruz de Cristo. Pablo enseña que la cruz es el eje de la fe cristiana, produciendo una ruptura radical con el sistema de valores del mundo y poniendo la confianza únicamente en Jesús. A su nombre, gloria. Aquí él está rechazando la religiosidad, contrasta con aquellos que quieren obligar a Gálatas a circuncidarse, enseñando que lo esencial es la fe en Cristo y no las obras externas. Usted no tiene que hacer nada, nada más caminar en fe. Alguien que diga algo esta mañana. Hoy día hay un peligro de vivir un cristianismo sin cruz. Hay gente que vive un cristianismo sin reconocer la obra de la cruz de Jesucristo. En pleno siglo XXI la iglesia enfrenta riesgos de ofrecer un evangelio light. Y no un evangelio riguroso, un evangelio disciplinado, de obediencia, de revelación, centrado en la Biblia como fuente de vida. Para eso usted tiene que esforzarse, para eso usted tiene que dedicarse, para eso usted tiene que someterse al evangelio. Hoy se centra en la corriente de la prosperidad, de la autoayuda, de la motivación humanística, de la filosofía, de la comunidad personal, diluyendo el mensaje central de Jesús en la cruz de Calvario. La cruz se ha convertido a menudo en un adorno de joyería o simplemente un símbolo histórico, perdiendo el significado que tiene, que es poder transformador y sacrificio. Hoy vivimos la era de la información y la tecnología. ¿Cuántos tienen celular acá? Todos tenemos celular. Ahora los niños salen ya con el celular en el bolsillo. Aleluya. Y vivimos un mundo tecnológico, ¿cierto o no? Hay facilidad de acceso a todas las clases de información, datos, videos, grupos. Tenemos organizaciones digitales y las famosas redes sociales. ¿Cuántos tienen redes sociales? Sin miedo. Aleluya. Y cada vez que usted agarra el celular, en WhatsApp, un grupo nuevo. Un grupo para cocinar, un grupo para hacer ejercicios. Si es grupo nuevo, ya usted no puede ni contestar. Eso lo absorbe, ¿verdad? Y eso es la era de la información y la tecnología. Hay de todo como en botica, como decían los abuelos, para todos los gustos. Si los creyentes no tienen un buen fundamento en el evangelio, escuche eso, pastor, el significado del sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, al lado de lo que él vive, es posible que se desvíe y se desvirtúe el mensaje de la cruz. ¿Cuánta información recibe usted cada día? ¿Usted valora la información que le llega? Descarta información y toma información que sí le puede servir. Si la información y la tecnología no se sabe usar bien, se puede convertir en una distracción peligrosa. Ahora tenemos una generación de la joroba. ¿Sabe cuál es? Y a la hora del almuerzo, y yo le mando a Maribel que saca un mensaje, que aquí está la par. Esa es la generación de la joroba, todos acá, al lado de lo que él vive.
Y es un peligro si usted no sabe manejar eso. Usted tiene una gran responsabilidad, los papás, de cómo sus hijos usan el celular, la tableta, la computadora y un montón de más de cosas por ahí. ¿Ha tenido usted el cuidado de eso? Veo mucha gente callada y seria, alaba lo que él vive. Amén. Eso se ha convertido en un medio de entretenimiento que absorbe a las personas en medio de difusión y adoctrinamientos religiosos. Esos medios se han convertido en adoctrinamientos de religiones falsas, filosofías extrañas, un medio de reclutamiento, sobre todo de los jóvenes, para desviarlos, para someterlos en filosofías, religiones y cosas extrañas, hasta prácticas ocultas. Pero no todo es malo. No todo es malo. Y la Biblia nos dice, examínalo todo, retén. Se lo saben. Aleluya. Amén. Y desechamos lo malo y nos dejamos lo bueno, lo que nos puede servir. ¿Verdad, don Fernando? Alábalo. Entonces, Tesalonicenses 5:21 insta a evaluar cuidadosamente las enseñanzas, situaciones, conservando lo que es verdadero, lo que es útil, conforme a la voluntad y al propósito del Señor. Amén. Entonces tenemos la capacidad, usted que es teólogo y que profundiza en la Biblia, tenemos la capacidad de discernir lo malo entre lo malo y lo bueno. No se duerma, Cristo le ama. Aleluya. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 en Nueva Traducción Viviente, por favor, allá el Control Master, usted tiene Reina Valera. Entonces la Biblia nos habla de un peligro en este pasaje. Nueva Traducción Viviente dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Ya la gente no quiere la sana doctrina, sino que llevados a sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Versículo 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Cuando la palabra dice que mitos, está hablando de los cuentos, fábulas, fantasías, invenciones y mentiras y engaños. Amén. En los medios digitales tenemos muchos tipos de pastores, profetas, apóstoles. Pero ¿serán todos profetas, maestros y apóstoles? Usted tiene criterio para ver eso y decir, este sí está dando una palabra de verdad o este está engañando. Y eso lo tenemos en el mundo digital. Hay gente que está adoctrinada a través de los medios digitales por gente que nos está dando un mensaje correcto. A su nombre, gloria. Y en Reina Valera da una palabra, comezón de oídos, que es la expresión que usa Reina Valera en este pasaje. Y describe a personas que prefieren escuchar enseñanzas falsas, agradables, en lugar de la verdad. O sea, se acomodan a lo que a ellos les interesa, no a lo que el Señor dice en las vidas de cada uno de nosotros. Amén. Y eso lo tenemos en el mundo digital. Alaba lo que Él vive. Busca maestros que validen sus propios deseos y sus opiniones, rechazando la doctrina sana y la verdad que incomoda. ¿Cuántos quieren que la verdad que incomoda? ¿Cuántos quieren que esa verdad que nos incomoda? Hay medios digitales o canales cristianos y ministerios serios que son buenos contenidos, que dan buenos contenidos, que vale la pena tomarlos en cuenta. No todo es malo. Hay gente seria. Hay gente que usted puede ver,
un estudio bíblico, una prédica, una enseñanza, pero debemos de tener el cuidado de lo que estamos viendo y oyendo, y quién es esa persona que está detrás de ese mensaje, al lado de lo que él vive. En esta nueva corriente ahora tenemos una iglesia virtual del siglo XXI y se acrecentó con la pandemia. Después de la pandemia las iglesias quedaron vacías y ahora hay una iglesia virtual. Y en un momento dado eso fue necesario, porque fueron las restricciones que colocaron para que nos cuidáramos. Y dice que ahí anda otro virus, que cuidadito, ore fuerte en el Señor. Entonces se nos desató una iglesia digital, virtual. Y no digo que esté mal, porque hay gente que no puede congregarse por una u otra razón. Pero hay gente que se ha olvidado el mandato, que debemos de venir a congregarnos, vernos cara a cara, que a la par suya está el hermano Lija, para que lo pula. De eso se trata la iglesia. ¿Cómo lo va a pulir el Señor si usted no está a la par del hermano Lija? De ese que lo critica y lo señala. A su nombre gloria. Yo siempre he dicho que una de las iglesias más numerosas que hay en el mundo hoy no es una iglesia que está en un templo o un edificio, es una iglesia que está en la calle. Pero es una iglesia muerta. Personas que creyeron en el mensaje de la cruz, que abrazaron el evangelio, que sirvieron en algún ministerio. Usted debe conocer a más de uno, pero por una u otra razón abandonaron el llamado, abandonaron el mensaje de la cruz. Y cuando la gente va a evangelizar, se topa más de uno. Y una vez me topé uno en el Parque Central y él terminó evangelizándome a mí, pero había abandonado la fe y que había servido y que aquí, que allá y que no sé cuánto, y ahí estaba en la calle. Esa es una de las mayores iglesias, la que está en la calle, una iglesia muerta. El llamado hoy es volver al mensaje de la cruz. Y el que está afianzado, afiánzase más, porque van a venir tiempos difíciles, duros para la iglesia. Y usted tiene que perseverar a pesar de las condiciones. El llamado urgente es volver a la cruz, no como un evento histórico pasado, aislado, sin ninguna trascendencia, sino como una realidad presente que define nuestra identidad, misión y conducta. Es algo que se vive, comparte y que debe crecer y ser anunciada. Es hacer una iglesia presente. Usted está haciendo iglesia presente aquí, y donde recibimos la manifestación del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él estará. Cuando hay una iglesia presente, hay milagros, hay transformación, hay liberación, hay revelación. Veo gente seria, alabado sea el nombre del Señor. Pero desde el principio, escuche esto, desde el principio el mensaje y el significado del sacrificio de la cruz de Jesucristo ha sido un tema incómodo para muchos hasta el día de hoy, y lo han rechazado por eso. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1 y versículo 23. Y aquí estamos hablando del hermano Jacobo, que vive aquí cerquita. Aquí estamos hablando del hermano Jacobo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. ¿Cuántos están contentos? No se duerma, porque esta palabra es para usted. Pablo nos dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero o piedra de tropiezo, y para los gentiles o griegos, locura. ¿Por qué los judíos rechazan la cruz de Cristo? Que es piedra de tropiezo para ellos. Para los judíos el problema no solo era religioso, sino también emocional y político.
La cruz simbolizaba maldición y debilidad, y los judíos no lo aceptaban. Lo opuesto a su Mesías esperado. La maldición de la ley, según Deuteronomio 21:23, dice: maldito todo el que es colgado de un madero. Para los judíos era inaceptable que ese Mesías que ellos estaban esperando, ese libertador enviado por Dios, muriera bajo tal designo de deshonra y maldición divina, porque ellos estaban esperando otro tipo de Mesías. Y lo extraño, porque yo he visto muchos videos, nunca leen el pasaje de Isaías 53. Extrañamente nunca lo leen y no tienen la revelación del Salmo 53, donde habla el futuro sacrificio de Jesús. Y hoy una realidad para cada uno de nosotros. Alguien diga algo, alguien que me apoye. Tenía una expectativa de un Mesías conquistador, un rey político y militar para destruir a sus enemigos, a Roma, y establecer un reino terrenal glorioso. Un Mesías crucificado era un Mesías derrotado, lo cual era impensable, no llenaba las expectativas para ellos, por eso lo rechazaron. Y también ellos buscaban señales. Los judíos exigían señales milagrosas y espectaculares para validar si ese era el Mesías. La humillación de la cruz no encajaba en el concepto divino para los judíos, y hoy es igual, se mantienen en esa postura. Pero ¿por qué los griegos rechazaban la cruz? Y ellos dicen locura o necedad. Para los griegos o gentiles, influenciados por la filosofía y la lógica, la cruz era una idea absurda, repulsiva e ilógica. Y muchas filosofías hoy van por esa línea. Por eso rechazan la cruz de Jesús, su obra redentora, la locura del sufrimiento divino. La filosofía griega consideraba que un Dios verdadero, escuche esto, no podía sufrir, sentir dolor o morir. La idea de que una salvación viniera a través de la muerte degradante de un hombre en una cruz era un sinsentido intelectual. Ellos lo que buscaban era una búsqueda de sabiduría. Los griegos valoraban la elocuencia, la lógica y la sabiduría humana. Entonces ellos no aceptaban ese sacrificio. Para ellos era locura. ¿Cómo es posible que alguien que se diga que es Dios, el Salvador del mundo, muera en esas condiciones? Para nosotros no cabe. El mensaje de la cruz no apela al intelecto, sino a la fe en un sacrificio incomprensible. Se recibe por fe. Usted y yo estamos acá porque hemos recibido el mensaje de la cruz por fe, porque así lo estableció el Señor. Así lo estableció. No cuestionamos, lo recibimos y punto. La crucifixión era la forma de ejecución más humillante y cruel en el mundo romano, y estaba reservada para esclavos y traidores. Cristo murió como un esclavo y traidor, a la par de dos personas iguales en el sentido natural. Eran ladrones, eran proscriptos. Y el Rey de Gloria estaba al centro, sin pecado, muriendo por cada uno de nosotros. Eso se recibe por fe. Usted no tiene que asumir una filosofía extraña. Se recibe por fe, por revelación. ¿Por qué volver a la cruz? ¿Por qué debemos de volver a la cruz? Es la máxima expresión del amor y de la justicia de Dios. En la cruz Dios mostró cuánto nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio perfecto. Cristo sufrió el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Alaba lo que Él vive. Y ese sacrificio fue suficiente
para la justicia divina. Porque de tal manera amó Dios al mundo. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera el sacrificio por nuestros pecados. Porque el hombre no podía hacer absolutamente con esa carga de pecados. Se necesitaba un sacrificio perfecto, puro, perfecto. Y solo Jesús cumplió eso en la cruz de Calvario. Romanos 3, Marquitos 25. Dios ofreció como un sacrificio para obtener perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Usted en la mañana usted dice: Señor, límpiame una vez más con tu sangre bendita. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados, lo que hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia, en el versículo 26. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En Jesús. En Jesús. La palabra dice que Él nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Usted está caminando con la luz de Cristo en su corazón. En Romanos 5:8, Nueva Traducción Viviente, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El llamado es eso, volver a la cruz. Es el centro de la historia y la escritura. Una Biblia sin cruz y sin sacrificio es una Biblia sin climas y solución, y sin sentido. La espiral de pecado comenzó en Génesis y se detiene con la muerte de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. En usted había un acta de los decretos que lo condenaba. Entonces Él tomó sus decretos, sus pecados, tomó su historial de pecado y lo clavó en la cruz del Calvario. Aleluya. Ya usted no tiene que cargar con eso. Aleluya. Usted es libre por la obra de Jesús. Usted es libre de condenación. Lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús por ti, por mí. Alábalo. Pero no solo eso. No solo tomó ese historial de cada uno de nosotros y lo clavó en la cruz. El versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Alguien que le pueda dar un aplauso al Señor esta mañana. Alábalo, alábalo, porque el enemigo está derrotado. Usted carga la victoria de Jesús. Usted carga la victoria de Jesús. Volvamos a la cruz del Señor. Es el único camino a la verdad que liberta. Volver a la cruz es recordar que nuestra fuerza no radica en nosotros mismos. Usted no puede hacer nada para agradar a Dios. Solo a través de Jesús. Solo a través de Jesús. Sino en lo que Cristo ya logró para nosotros. El lenguaje actual, escucha eso, el lenguaje actual, versión lenguaje actual de Romanos 6:6. Lenguaje actual. Aquí estoy combinando varias versiones. ¿Está contento? Diga que está a la par, no se duerma, es para usted. Romanos 6:6, el lenguaje actual dice: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él.
Así que el pecado ya no nos gobierna. Versículo 7. Al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros. Sobre nosotros. Estamos llamados a no pecar. Pero a veces erramos. A veces fallamos. O no. O no. Pero a veces pecamos. Usted llega, da 10 pasos, pide perdón y da 20 pasos. Va avanzando, no va retrocediendo. Porque tenemos un Cristo de gloria. Cuando usted va al trono de la gracia y pone su corazón delante de Él y dice: Señor, perdóname por esto y esto, y el Señor dice: te perdono, sigamos adelante, aleluya, porque hay propósito en tu vida, aleluya, vienen cosas maravillosas para tu familia, para la iglesia, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Estamos crucificados para el mundo, para el pecado, para todo aquello que quiere desviar la atención a esa cruz del Calvario. La cruz simboliza la victoria, no la derrota, siendo el inicio de una vida nueva mediante la fe en Jesús. ¿Cuáles son los desafíos de la iglesia del siglo XXI? La cultura. Estamos hablando del modo de vida, tradiciones, valores, conocimiento, creencias, el arte, las leyes, las normas, las costumbres y hábitos actuales que minimizan el pecado y el mensaje del Señor. No toda cultura, no toda tradición o no todo valor es malo. Pero hay muchas cosas de estas que minimizan y tiran abajo el mensaje de la cruz, haciendo que la necesidad de la expiación parezca innecesaria. Es el mensaje que hay. Eso es lo que están ofreciendo los medios digitales. Son miles los que están dando un mensaje erróneo. Todas las cosas en el mundo son relativas y subjetivas. Los gustos, las experiencias personales, las filosofías. Hoy creo en esto, mañana creo en lo otro. Esto no me gustó, eso sí me gustó. Eso es ser relativo, ¿verdad? Mas en Dios las cosas son verdades absolutas y tajantes, no medias tintas. A su nombre gloria. Tenemos también un evangelio de la prosperidad que se enfoca en la comodidad material en lugar del sacrificio y la santidad. Tenemos un evangelio permisivo. Hay una distorsión del mensaje bíblico que enfatiza excesivamente la gracia divina. O sea, un evangelio alcahueta, ignorando la santidad, ignorando el peligro del pecado, ignorando el juicio y la necesidad de arrepentimiento. Hay un abuso de la gracia mal entendida. Eso es un evangelio permisivo. Hay una libertad mal entendida para vivir de manera pecaminosa. No hay límites en lo moral. Tolerancia excesiva hacia el pecado. Y el rechazo a corregir esas conductas a través de que el Señor establece en su palabra. Alguien diga algo esta mañana. Pero también tenemos la hostilidad y la persecución. A nivel mundial hay más de 300 millones de cristianos que enfrentan altos niveles de persecución, violencia física, psicológica y restricciones legales para mostrar su fe en libertad. ¿Usted ha sufrido persecución? Poco a poco en Costa Rica, poco a poco. Hay hostilidad y persecución y eso ha hecho que mucho creyente vuelva hacia atrás. Falta de discipulado. Muchas iglesias crecen en números
en asistentes, pero no hay madurez espiritual. Y eso solo lo da el discipulado, el estudio bíblico, en buscar la verdad, estudiar la Biblia. Aquí los jueves siempre estamos dando estudios bíblicos, pero son poquitos. Hay poquitos. Y muchos van a la escuela bíblica digital. Y no está mal. Pero aquí tenemos el pastor de esta iglesia que nos está instruyendo. Decídase y venga los jueves para crecer. Entonces hay una falta de discipulado. La gente no quiere ser discípulos. Quiere hacer lo que les dé la gana. ¿Me lo reciben eso? Hay crisis de integridad, escándalos del liderazgo que minan la credibilidad del mensaje a la sociedad. Y lo hemos visto últimamente. Pastores que están encarcelados. Ministerios con actos de corrupción. Eso mina. Imagínese a alguien que está empezando nuevito. Analfabetismo bíblico y teología liberal. Existe una pérdida de conocimiento bíblico sólido. Hay una debilidad en la verdad bíblica. Abre paso para doctrinas que cuestionan la infalibilidad de las escrituras. Hay crisis interna. Apatía espiritual, hay división, falta de mentoría, tradición sin vida espiritual. Escuche esto, la iglesia es la única institución sobre la faz de la tierra que es una organización espiritual. No es una organización corriente. Es una iglesia espiritual, una iglesia que tiene revelación, tiene discernimiento de los tiempos, tiene la dirección del Espíritu Santo. Es lo que nos hace diferente al resto de organizaciones y eso no debemos de perderlo. Una búsqueda del Espíritu Santo para tener revelación, discernimiento de los tiempos. Que el Espíritu Santo nos enseñe, pero que nos confronte y nos haga ver lo malo que hemos hecho para corregirnos en amor. Alaba lo que Él vive. Entonces todo esto ha provocado una deserción, un alejamiento abrumador de miles de creyentes de la fe. Han dejado de creer en el mensaje, el sacrificio de la cruz del Calvario. Muchos simplemente estaban buscando un buen pretexto. Hay muchos en la iglesia que están buscando el primer pretexto para jaleas. Está esperando para que diga algo el pastor, chao. O que el hermano Lija le haga algo para decir chao, chao. Mucha gente anda buscando el pretexto para irse. ¡Qué barbaridad! Alábalo. Muchos simplemente están buscando eso. Primera de Juan 2 dice que no hemos de amar el mundo. El mundo es como un gran imán que nos atrae, ¿cierto? Y se refiere al sistema de valores alejado de Dios, que está bajo la influencia del pecado y de Satanás. Deseo de la carne, la codicia, la vanagloria. Significa priorizar en lo material. Ahí veo gente seria. La autosuficiencia y el pecado, ya que ese sistema es temporal y enemigo de la voluntad de Dios. Allá no dicen nada atrás. Santiago 4:4 dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amiguito del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es terrible. ¿Y qué le pasa a aquel que ha creído? Aquel que ha servido en la iglesia, que ha sido ministro, que ha enseñado y renuncia a la fe. ¿Cómo lo verá Dios?
¿Cómo volver a la cruz de Cristo hoy? ¿Qué debemos de hacer? El Señor nos dice esta mañana: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Es un llamado bíblico a enfocar nuestra vida cristiana en Cristo, que es el que inició el proceso en cada uno de nosotros y va perfeccionando la obra en cada uno de ustedes. A pesar de las crisis, a pesar de las luchas, porque tenemos luchas, nos enfermamos, hay problemas, y nos dice que hemos de perseverar y debemos de mirar el sacrificio de Jesús y su victoria, porque la cruz es sinónimo de victoria, no de derrota. Y nos dice esa palabra que no debemos de distraernos en las circunstancias y en los temores. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Ajá, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esa cruz de victoria, alguien diga algo esta mañana: yo siento la presencia del Señor en este lugar. Volver a la cruz implica un cambio de vida diario. Ya usted no puede vivir igual, ya no se puede hacer las mismas cosas, ya usted en su boca no puede salir palabritas feas, ya usted no tiene que ser igual en su familia. Usted lleva la paz de Cristo, usted lleva un mensaje de esperanza. En Marcos 8:34 nos dice que hemos de negarnos a nosotros mismos, dejar de hacer nuestra propia voluntad para que el Señor haga su voluntad en cada uno de nosotros. Y nos dice que debemos de tomar nuestra cruz, mi cruz. Usted tiene que cargar su cruz. Usted no tiene que cargar la cruz de otro. Usted primero cargue su cruz. Implica morir al pecado cada día, aceptar las dificultades por causa del evangelio, porque vendrán pruebas, dificultades por causa del evangelio. Y seremos probados. Y seremos probados. Implica morir al pecado, morir cada día al mundo, vivir en la suficiencia de Cristo. Dejar de intentar salvarnos a nosotros mismos por nuestras fuerzas, por nuestros títulos universitarios, por nuestra inteligencia. Entréguele todo al Señor en esa cruz de Calvario, porque Él te tomará y Él hará, aleluya, una obra maravillosa en tu vida. Debemos de predicar un evangelio sin adulteración, centrar nuestra enseñanza en Jesucristo y en el mensaje del crucificado. Hay que volver a eso. La iglesia no tiene que ser entretenimiento. El mensaje de verdad. Arrepiéntase, que el reino de Dios se ha acercado. Conclusión, voy terminando. La cruz es el lugar donde morimos voluntariamente para ser levantados a una nueva vida. Eso es lo que es la cruz. El llamado urgente es a la iglesia del siglo XXI abandonar la complacencia, renunciar al falso evangelio y anclarse de nuevo al poder de la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Y posicionarnos en esa cruz y abrazarnos y no movernos bajo ninguna circunstancia. ¿Es la cruz el centro de tu vida, de tu familia? ¿O simplemente es un símbolo o un hecho histórico que ha perdido relevancia en este siglo XXI? Volver a la cruz no es retroceder, es anclarse otra vez a la verdad de salvación, restauración y ser levantados para la gloria del Señor, porque estamos esperando a ese Cristo de gloria que vendrá un día por cada uno de nosotros, a esa iglesia viva, a esa iglesia que persevera, a esa iglesia que, aleluya, ha creído, alaba lo que Él vive. Cada uno tenemos una máxima bíblica, ¿verdad? Tenemos versículos preferidos. Yo espero que este sea uno de los preferidos suyos, porque la Biblia nos habla de una advertencia aterradora.
que demuestra claramente que las cosas en el Señor son serias y no se puede andar jugando y despreciando lo que significa la cruz de Jesús. Con eso no se juega. El Señor busca una iglesia seria, respetuosa y que crea en ese evangelio de gloria. Amén. En Nueva Traducción Viviente, vayamos, espero que sea el versículo preferido de ustedes. Nueva Traducción Viviente, por favor, allá el control master. Hebreos 10:25. Y no dejémonos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Esa es la primera advertencia. No dejen de ir a la iglesia. No deje de ir a la iglesia. Déjese venir a la iglesia. Allá hay manifestación de la gloria del Señor. Allá hay crecimiento. Allá hay gozo y alegría. Con su testimonio usted apoya al hermano que está triste y necesita a alguien que lo empuje hacia adelante. Y el 26 dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Está ese versículo entre los preferidos suyos? Y si no, anótelo ahí. 27. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. El 28 dice: pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. El 29 dice: piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, usted santo, como si fuera algo vulgar e inmundo. ¿Ve qué palabras fuertes? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Es una advertencia durísima. Hermano, no se mueva donde está. Esté firme. Dígale al Señor que le ayude a seguir adelante, porque vienen momentos difíciles. Eso se pone duro, se va a poner más duro. Usted manténgase firme en esa cruz del Calvario. A su nombre gloria. El 30 dice: póngase sobre sus pies. Y vamos a entonar un canto hermoso. Póngase sobre sus pies. Espero que no esté aburrido. El versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. ¿Dónde está el pueblo del Señor? ¿Dónde está el pueblo del Señor? La palabra del Señor dice aquí: Él va a juzgar a su pueblo. Él va a juzgar a su pueblo. Él te va a juzgar y me va a juzgar a mí. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y dice Reina Valera: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. He predicado esta palabra del Señor. Volvamos a la cruz de Cristo y aferrémonos a ella. Y vamos a entonar este canto. Es un canto viejito que se llama En la cruz. Ya hay gente que se la sabe. Cierra los ojitos y empieza a adorarlo.